Hola, mi nombre es Pamela. Bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaré sobre estos medidores. Se basan en el principio de conservación de momento angular de los fluidos. El líquido circula por una tubería de diámetro constante en la que hay un cilindro perforado que, al girar a velocidad constante, comunica al fluido un momento angular. Inmediatamente después hay un cilindro igual al anterior cuyo movimiento está restringido por un resorte. La medición del par producido mediante la deflexión del resorte es lo que permite determinar el caudal masa. Existen dos modelos de este tipo de medidores, el axial de una turbina y el axial doble turbina. El medidor axial de una turbina consiste en un rotor radial con canales de paso del fluido que gira a una velocidad constante por acoplamiento magnético con un motor síncrono, comunicando al fluido un momento angular. Una turbina adyacente al rotor impulsor elimina el momento angular del fluido y recibe un par proporcional al mismo. La turbina está frenada por un resorte y su posición angular es proporcional al par, dando la medida del caudal masa. Este sistema es sencillo pero inexacto para caudales bajos. Solo mide caudales en un solo sentido y es incapaz de leer variaciones rápidas en el caudal. El medidor axial de doble turbina contiene dos turbinas montadas en el mismo eje y enlazadas con un dispositivo de torsión calibrado. Las palas de las turbinas son de ángulos distintos y tienden a girar a velocidades angulares distintas. Pero, al estar unidas a través del dispositivo de torsión, se presenta un desfase entre las mismas que es una función del par del sistema. Cada turbina tiene un captador que da un impulso por vuelta. El impulso de la turbina anterior abre un circuito puerta y el de la posterior lo cierra. Durante el tiempo de apertura se excita un oscilador y el número de oscilaciones indica el desfase angular entre las dos turbinas. El ángulo da el valor del par, el cual a su vez es proporcional a la medida del caudal. Estos medidores pueden usarse en la medida de caudales líquidos y tienen una exactitud de más o menos 1% del valor leído, con un intervalo de medida de caudales entre el valor máximo y mínimo de 5 a 1. Este medidor se basa en el teorema de Coriolis, un matemático francés que observó que un objeto de masa m que se desplaza a una velocidad lineal v a través de una superficie giratoria, que gira con una velocidad angular constante w, experimenta una velocidad tangencial que va aumentando a medida que se aleja del centro y se acerca a la periferia. Esto significa que se le está aplicando una aceleración, la cual se debe a la fuerza de Coriolis que actúa sobre el objeto. Un ejemplo de esto es cuando ponemos una bola de acero en un disco giratorio lleno de grasa, que actúa como freno, y haciéndolo girar, la bola describe una curva hasta salir del disco. Durante su recorrido tiene una velocidad tangencial igual a la velocidad angular del disco multiplicada por la distancia al centro de giro. Esta velocidad tangencial va aumentando a medida que la bola se aleja del centro del disco, lo que evidencia la existencia de una aceleración y, por lo tanto, de una fuerza. Este fenómeno también es el causante de que el remolino que se forma en un depósito al vaciarlo gire a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. La generación de la fuerza Coriolis puede producirse de dos formas. La primera, por inversión de las velocidades lineales del fluido mediante la desviación de un bucle en forma de omega o U en estado de vibración controlado. Esta vibración del tubo perpendicular al sentido de desplazamiento del fluido crea una fuerza de aceleración en la tubería de entrada del fluido y una fuerza de desaceleración en la de la salida, con lo que se genera un par cuyo sentido varía con la vibración y el ángulo de torsión del tubo y que es directamente proporcional a la masa instantánea del fluido circulante, siendo esta la fuerza de torsión del tubo y este el caudal másico. Es así que el ángulo de torsión medido con dos sensores situados arriba y abajo en la línea del eje determinará el caudal, calculando la constante Ks de elasticidad del tubo de esta forma. Los sensores magnéticos de posición están situados en el centro del tubo y combinan dos intervalos de tiempo, uno el movimiento hacia abajo del tubo y otro el movimiento hacia arriba. Así, la diferencia de las ondas se traduce en impulsos que alimentan un integrador lineal. Cuando hay caudal, el integrador carga un circuito electrónico analógico o digital. Las opciones de salida incluyen señales de frecuencia analógica de 4 a 20 mA
y digital, hard, Modbus, Fieldbus o Profibus. La diferencia en tiempo de las señales de los sensores de posición está relacionada con θ y con la velocidad VI del tubo en su punto medio según estas fórmulas, lo que indica que el caudal solo es proporcional al intervalo de tiempo y a las constantes del tubo. La segunda forma de generación de fuerza Coriolis es por inversión de las velocidades angulares del fluido mediante un tubo recto. Aquí podemos ver que la velocidad en el punto A y B es la misma, pero la vibración a la que se somete el tubo hace la velocidad angular en A contraria a las manecillas del reloj, mientras que en B es en el mismo sentido. Esta diferencia de fase es la que miden los sensores y es proporcional al caudal másico. A comparación del tubo en omega, el tubo recto tiene una pérdida de carga menor. La medida es independiente de la temperatura, presión y densidad del fluido. Al estar libre de obstrucciones, permite la circulación de fluidos con sólidos en suspensión. Su exactitud es del orden de más menos 0.3%. Existen tubos en forma de S, Z y hélice. Todos estos instrumentos pueden disponer de unidades de transmisión inteligente que les permite su fácil calibración, cambio rápido del campo de medida y lectura de la variable en cualquier punto de la instalación donde se hayan previsto tomas, por ejemplo en el transmisor y en el receptor. Finalmente, en esta tabla podemos comparar las características de cada uno de los instrumentos para la medición de caudal, ya sea volumétrico o másico. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. ¡Adiós! Y no se olviden de compartir. Ponemos una bola de acero en un disco giratorio. Bola de acero en un disco giratorio.